Buenas noches. Los partidos políticos se encuentran en este momento con una imagen erosionada en el país. Entre otras cosas, los casos de corrupción, descontento social e incumplimiento de promesas les han restado credibilidad. Según el Latinobarómetro, en su encuesta de país para 2018, 67% de los consultados no confiaban en los partidos. En ese escenario, el partido Nuestro Tiempo logró hace unos meses el aval del Tribunal Supremo Electoral para competir en las elecciones de 2021. ¿Cuáles son sus motivaciones y propuestas? ¿Cómo se ha desarrollado su trabajo territorial? ¿Y cuál es su análisis del gobierno? Esas y otras interrogantes abordaremos esta noche con dos de sus representantes. Iniciamos 8 en punto. Muy buenas noches, qué gusto que nos acompañe en una nueva emisión de 8 en punto. Les saluda Carlos Monterrosa. Vamos a hablar del trabajo del partido Nuestro Tiempo y el análisis de coyuntura de dos de sus representantes. Es un gusto para mí recibir en este set a Aida Betancourt, directora de proyectos y alianzas de Nuestro Tiempo, y a Andy Feiler, director de comunicaciones de Nuestro Tiempo. Bienvenidos, qué gusto, buenas noches, bienvenido Andy. Un gusto, Carlos, gracias por el espacio y feliz de compartir este espacio con tus televidentes. Gracias a ustedes por tomar la invitación, bienvenida Aida, qué gusto. Gracias Carlos, es un gusto estar aquí y poder conversar acerca de Nuestro Tiempo y de lo que está pasando ahorita en nuestro país. Bueno, varios aspectos que tenemos para platicar y me gustaría iniciar con esto. En julio el Tribunal Supremo Electoral pues ratifica la inscripción de Nuestro Tiempo al registro de partidos y eso ya les habilita para participar en las elecciones de 2021, pero para tener un conocimiento más amplio, Aida, para nuestra audiencia, ¿cuáles son los principios ideológicos de Nuestro Tiempo? Bueno, nosotros de hecho ese fue uno de los temas principales y de las primeras cosas que definimos cuando empezamos a trabajar el año pasado con el equipo que está liderando este esfuerzo y nos sentamos alrededor de la mesa, tuvimos varias discusiones acerca de nuestras motivaciones y de por qué estábamos convencidos de que era necesario que construyéramos una nueva alternativa política en nuestro país. Estábamos convencidos, como tú bien lo decías en la introducción, que hay una demanda ciudadana de una nueva forma de hacer política y un hartazgo de la forma en la que se ha venido llevando la cosa pública en nuestro país. El discurso de división, los temas de corrupción y de engaños a los ciudadanos son uno de los factores y creemos que otro de estos factores y la piedra angular es el tema de la falta de coherencia en la clase política. Entonces empezamos a tener esta discusión con las personas que empezaron a integrar este esfuerzo y definimos 7 principios. Estos principios son libertad, igualdad, diversidad, empatía, solidaridad, dignidad y transparencia y coherencia. Y cerramos con coherencia porque creíamos justamente que es algo fundamental en la política para devolverle a los ciudadanos esta confianza en que los partidos no son el enemigo y la política no tiene por qué ser una mala palabra, que es a lo que hemos estado acostumbrados. Uno de los aspectos acá en la ubicación más de los ciudadanos, y hasta se suele preguntar en las encuestas, es la autoubicación ideológica. ¿Sos de derecha o sos de izquierda? En el caso de Nuestro Tiempo, ¿aplica esto? ¿Es un partido de centro derecha, de derecha? ¿Cómo lo califican ustedes bajo ese esquema? Sí, nosotros estamos convencidos de que la ideología sí es importante y que queremos, además de estos principios que son el enmarque en el cual nosotros nos queremos mover, el tema de ideología es importante y nos definimos como un partido de centro humanista. Creemos que ya es tiempo de que en nuestro país haya un partido de centro y también pensamos que es importante que se devuelva a la política ese enfoque humano y ese enfoque en qué estamos haciendo para resolver las preocupaciones de los salvadoreños. Creemos que se ha perdido muchísimo en estas discusiones de derecha-izquierda que a menudo han llevado a un bloqueo y a una completa parálisis, pero que no han llevado resultados. Y esto incluso lleva a que si la democracia no es eficaz o no es eficiente, la gente deje de creer en el sistema democrático. Uno de los asuntos acá, y ya que me hacen esta mención en función de sus principios y un partido que ustedes lo denominan y se presentan de centro humanista, hay un asunto acá, por ejemplo, Andy, la gente está apática a los partidos en términos generales, hay un desgaste de sus imágenes, la poca credibilidad, como lo mencionamos un poco en la introducción, pero si les consulto, ¿qué diferencia en Nuestro Tiempo, por ejemplo, del Partido Arena?
Bueno, el componente diferenciador es sumamente amplio. De hecho, creo que son varios componentes. Primero, partiendo de bien, como lo mencionabas en la introducción y en lo que va de la entrevista, los partidos políticos, y no solo uno de los tradicionales, sino que en general todos los partidos tradicionales ya no conectan con las personas. Y ahí es donde nuestro tiempo, el esfuerzo de las personas que nos juntamos para poder crear esa nueva alternativa política con el planteamiento de participar en las siguientes elecciones de 2021, es porque justamente nos dimos cuenta de ello, y lo fundamental por lo que los ciudadanos ya no conectan con los partidos tradicionales es por la falta de confianza. Uno de los componentes principales que nosotros tenemos, que nos diferencia de los partidos tradicionales, como te decía, no solo de uno, sino que en general, es la apuesta que tenemos nosotros de llevar la decencia a la participación de la política, y posteriormente, en nuestro debut en el 2021, llevar ese componente de decencia a la función pública, porque los ciudadanos, lo que rompió ese vínculo que para nosotros es sumamente valioso, que es la confianza, es la falta de decencia de los funcionarios públicos, la falta de representatividad. Los ciudadanos no sienten que los políticos, que llevan muchos años ahí algunos, les representen con actos manchados de corrupción, incluso aquellos que no fueron parte de actos muy grandes de corrupción, incluso las pequeñas faltas de ética. Y esos son los componentes que nosotros le apostamos, y de hecho uno de nuestros principios, como bien lo mencionaba Aida, que es la coherencia, es poder ser coherentes entre lo que decimos y lo que hacemos, y poder demostrar así ese componente de decencia. Es el tema de la coherencia y el tema de cómo ustedes se proyectan bajo los principios que me describen, les marca la diferencia particularmente con los otros partidos tradicionales. Hay un asunto acá, Andy, y luego escucho a Aida sobre esto, te preguntabas qué les diferencia del Partido Arena, pero lo planteo por otra línea. ¿Qué les diferencia de Nuevas Ideas? Ok, bueno, este es un esfuerzo que es sumamente importante que lo recalque, un esfuerzo que no gira alrededor de una persona o alrededor de la marca de una persona, sino realmente este es un grupo de personas que unimos esfuerzos para, como te decía, consolidar esta nueva marca política, que es nuestro tiempo. Y otro de nuestros principios, de hecho, es la diversidad en su diversidad de pensamiento, formas de vida, experiencias de vida, y quienes integramos nuestro tiempo somos un grupo sumamente diverso. Venimos de diferentes áreas de la academia, algunos ya habían participado en política, desde las críticas que hacía la sociedad civil antes a los partidos tradicionales, a las malas actuaciones de la política. En este grupo diverso aquí nos tenés a Aida, a Johnny, a Juan, a mi persona. También hay personas como Marjorie, como Linda, como Héctor, que estas personas, cuando nos unimos para poder crear a nuestro tiempo, es algo que nosotros platicamos de sol a sol con los ciudadanos en el proceso de recolección de firmas. Cuando recolectamos nosotros esas más de 50,000 firmas, pues es algo que nosotros le decíamos a los ciudadanos, porque también es natural la pregunta de ellos, la desconfianza, esto es política, ¿me estás hablando de política? ¿O qué los diferencia a ustedes de X, Y o N partido? Entonces, es lo que nosotros les decíamos. Obviamente, es imposible poder garantizar que no nos vamos a convertir en más de lo mismo, pero que nuestras acciones, que es con lo que estamos empezando a demostrar de aquí en adelante, y es el reto de todos los días, es justamente eso, poder ser coherentes entre lo que decimos y lo que hacemos. Tengo un par de minutos antes de irme a la pausa y cerraría este bloque porque en el siguiente me gustaría que hablemos un poco de las proyecciones y el escenario de trabajo que ustedes tienen, y me da la pauta un poco una mención que hacía Andy, Aida, ante cómo desmontarían una frase. Por ejemplo, un ciudadano les pregunta, y esto es, ¿cómo desmontarían la idea de que nuestro tiempo es el partido de Johnny Wright? Nosotros desde el principio, y eso nos lo planteamos también como objetivo en el proceso de inscripción del partido, queríamos hacer énfasis en esto, en que somos un grupo de ciudadanos convencidos de que esta nueva alternativa es necesaria para el sistema de partidos de nuestro país, y justamente las puertas han estado abiertas para que distintos liderazgos se hayan ido sumando durante el proceso de inscripción. Y algo que nosotros también creemos que es fundamental y a lo cual nosotros nos adherimos en el proceso de recolección de firmas y de todo el proceso que establece la ley para constituirnos como partido, era el tema de nosotros sí queremos tener un partido que es sostenible en el tiempo, que puede plantear soluciones reales, que realmente responda a las necesidades de los ciudadanos. Esto no puede ser únicamente orientado a ganar una elección y a tener una visión cortoplacista. Nosotros empezamos este esfuerzo hace un año con una visión en el corto plazo. Nuestra primera participación electoral es 2021, es decir, lo hicimos con una anticipación como para poder realmente tomarnos el tiempo. El proceso de recolección de firmas
lo quisimos hacer conversando con los ciudadanos uno a uno, teniendo estas pláticas para tratar de entender por qué ya no creen en los partidos y por convencerlos de por qué era importante que nos dieran esta oportunidad con su firma de respaldo de poder inscribirnos. Entonces, yo creo que desde ese momento marcamos la pauta de cómo queremos hacer política diferente. Y en cuanto a nuestra diferenciación con los partidos tradicionales, retomaría el tema de la diversidad. Nosotros estamos convencidos de que la riqueza de un partido político viene justamente de esta discusión interna, de esta democracia interna y de que hayan puntos de vista divergentes, pero bajo un marco de principios que permitan construir un proyecto común. Y eso... Bueno, me parece muy bien. Lo vamos a ampliar en el siguiente bloque, un poco este tema, porque también está en el debate cuando los partidos políticos buscan mayor participación, ¿qué marca las fronteras? De personas que no persiguen ese esquema ideológico o ese esquema de principios que marca esa frontera y en función también de su trabajo y sus proyecciones que tienen. De esto vamos a hablar tras la pausa. Regresamos en minutos. Una mención importante, si estás ahorrando, estás ganando. Por cada $150 que ahorres, participas en sorteos en efectivo y premios al instante por más de $60,000. Ahorra y gana con Banco Promérica. Continuamos platicando entonces esta noche del martes 24 de septiembre en su espacio 8 en punto con Aida Betancourt y Andy Feiler del partido Nuestro Tiempo. Hay un aspecto aquí que es relevante y quiero pedir a producción nos puede poner en pantalla un full que es de las simpatías partidarias, retomando la última encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública, el YUDOP, de la UCA, y nos pueden ayudar para retratar algunos aspectos que me gustaría que discutiéramos con nuestros invitados. Ahí tenemos la tabla 2. ¿Usted simpatiza actualmente con algún partido político? ¿Sí o no? Estamos hablando de una muestra un poco más de 1,100 personas. 29% sí, 70% no. Ese es uno de los datos. Tenemos otro de los datos que va a aparecer en instantes, que hemos retomado también de dicha encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública, que está vinculado sobre ¿cuál es el partido político con el que simpatiza? Que es el interrogante. Del total, 360 fueron los que dieron su postura de simpatía hacia un partido político, y de esos el 66% hacia Nuevas Ideas, 13% Arena, 9.2% hacia Gana, 7.5% a FMLN, 1.4% otros, no saben, no responde 2.2%. Teniendo solo este tema como contexto, Andy, ¿cómo van a posicionarse ante la ciudadanía que en su mayoría no simpatiza con los partidos políticos, o aquellos que lo hacen tienen una preferencia hacia uno en particular, en este momento Nuevas Ideas, como teníamos los datos que son de la encuesta del YUDOP, datos, estamos hablando de agosto, que fueron presentados pues recientemente? Sí, bueno, aquí dos cosas. La primera, y que es muy importante y es de lo que hemos venido hablando, es, y tenemos la barra muy alta, porque esto es parte de lo que heredamos nosotros de los partidos tradicionales, porque mucho de esa poca simpatía, de esa poca atracción hacia la política, hacia los partidos políticos, es por esa confianza que se destruyó. La confianza entre los ciudadanos y los partidos políticos se destruyó, y ese es nuestro reto. El primer reto es poder reconstruir esa confianza para poder realmente ganarnos esa simpatía de los ciudadanos hacia con nosotros. Y lo segundo es, obviamente hay un partido que tiene cierta popularidad, no es ningún secreto, y es claro la popularidad que tiene el actual presidente, y nosotros en este momento vamos empezando. Hasta hace poco fuimos constituidos como partido político oficialmente aprobados por el Tribunal Supremo Electoral. Tenemos una carrera de aquí en adelante un poco larga, pero obviamente en este camino que estamos recorriendo somos conscientes que lo más importante, basándonos en el primer punto para reconstruir esa confianza, va a ser poder hacer bien las cosas. De hecho, es más difícil hacer las cosas de manera correcta, de manera decente y ética, pero es muchísimo más gratificante. Ahorita en los comerciales estábamos hablando un poquito de la experiencia que tuvimos nosotros en la recolección de firmas para podernos constituir como partidos políticos, y esa personalmente, yo creo que lo comparto con todas las personas que formamos este equipo, ha sido una de las experiencias de mi vida más importantes, de las que más me han marcado. Poder platicar todos los días
con más de 50.000 personas en todo este proceso, todos los pasos que dimos en las calles, las comunidades que visitamos, los jóvenes universitarios con los que platicamos, y poder realmente tomarnos el tiempo en conversaciones de uno a uno y decirles por qué creemos que participar en política es la única clave para transformarla, y que la decencia es la única ancla al futuro que vamos a tener, y de esa no nos vamos a soltar. Sí. Y yo creo que también cuando hacemos esas encuestas y nosotros respondemos estas encuestas también, lo que pensás cuando te preguntan la simpatía con un partido, pensás en un partido tradicional y pensás en la forma tradicional de hacer política, de mítines, de eventos, de ir a votar cada 3 o 5 años, básicamente. Lo reducimos a eso. Y nosotros por eso también creemos que es fundamental que cambiemos cómo se concibe hacer política en nuestro país. Y, por ejemplo, nosotros, en cuanto a nuestra estructura o nuestro funcionamiento como nuestro tiempo, queremos trabajar con base en comités ciudadanos, y estos son espacios que estarán de forma permanente en el territorio tratando temas distintos que para nosotros son prioritarios y que los ciudadanos nos han dicho que son importantes. Tenemos, por ejemplo, un comité ciudadano de medio ambiente que se va a estar reuniendo, donde tenemos puertas abiertas para que haya personas que tienen experiencia o interés en estos temas, y junto con otros ciudadanos que también sienten este interés y creen que es un tema prioritario, trabajen temas de discusión, y de ahí puedan surgir propuestas que nosotros podamos luego llegar cuando estemos ocupando cargos de elección popular. Bueno, ya que aparece este tema, ¿ustedes consideran que la metamorfosis de los partidos políticos, su cambio transita hacia el partido movimiento? Porque ha estado en discusión esto. En el caso de Nuestro Tiempo, ustedes lo leen de esta manera, que es un partido movimiento que tiene una expresión clásica de los partidos, que tienen todos los partidos políticos, pero un brazo más de movimiento que tiene más expresión horizontal, expresión territorial. ¿Ustedes son de esta idea o lo ven desde otra perspectiva? Sí, nosotros, y a pesar de que sabemos que estamos en un contexto donde hay una clara desconfianza y rechazo hasta la institución del partido político como tal, y sabemos que esto es un reto para poder nosotros ahora hacer un nuevo partido político y tratar de convencer a los ciudadanos que vamos a hacer las cosas diferentes y que las vamos a hacer bien, pero en nuestro sistema democrático esa es la forma en la que se puede incidir en temas de políticas públicas, y desde ahí es donde nosotros queremos incidir para transformar la realidad de los salvadoreños y cambiar nuestro país. Pero sí estamos conscientes y creo que sí, movimiento puede ser un buen apellido para esta nueva forma, que es simplemente estar cerca de los ciudadanos y estar permanentemente en un ejercicio de escucha de los ciudadanos, y no permitir que esa brecha se cree, que es la brecha que vemos ahora entre los partidos políticos tradicionales y los salvadoreños. Es decir, no sienten que sus intereses están representados, sienten que los buscan cada 3 o 5 años cuando se trata de hacer campaña y buscar su voto. Y sí estamos convencidos que un nuevo partido político o un partido político que quiera prosperar y que quiera ser un fiel representante de los intereses de los ciudadanos tiene que estar siempre en contacto con ellos. Bueno, los partidos Arena y FMLN, tras los resultados de las elecciones 2018-2019, Andy, mencionaban en sus respuestas ante por qué la debacle o por qué la derrota, que era el tema de las redes sociales o el tema de la comunicación. ¿Ustedes consideran que este es el canal propicio, lo voy a plantear de esta manera, es la punta de lanza de la estrategia con la cual se acercan los nuevos partidos hacia los ciudadanos, es a través de la estrategia de las redes sociales, o solo lo estamos delimitando a un aspecto? No, yo creo que las redes sociales es un componente realmente de esta nueva época en coyuntura política que nosotros estamos viviendo, pero no creo que el declive de los partidos tradicionales se deba a las redes sociales. Definitivamente las redes sociales nos permiten a los ciudadanos poder estar más pendientes, poder ser un poco más críticos, poder tener la información un poco más espontánea, e incluso realizar críticas, aunque también las redes sociales se pueden convertir en un arma de doble filo y prestarse a críticas desde el anonimato, y algunas no críticas, sino intenciones de descalificar incluso a adversarios políticos, que eso es algo que realmente no debería de darse, no es ético, no es decente el que las redes sociales sean un caldo de cultivo más en nuestro país para fomentar más odio y violencia. Pero realmente el declive de los partidos políticos tradicionales se deben a las acciones que cometieron ellos en los últimos 30 años, muchas de las cuales no se hacen responsables, y creo que esa es una de las principales razones por la cual la confianza no se regenera hacia con ellos, no tomar responsabilidad de las acciones, de los malos actos que cometieron en un pasado. Pero no creo que las redes sociales sean esta punta de lanza. Ahora bien, nosotros como un nuevo partido que le apuesta realmente
a una visión moderna anclada al futuro, sí le apostamos a poder comunicar de una manera sumamente distinta por medio de las redes sociales y que eso nos permita poder ser más interactivos, más cercanos con los ciudadanos con los que nosotros queremos platicar y poderlos escuchar también. Antes de irme a la pausa, Ida, un tema también clave para los partidos políticos, como cualquier organización social y política en un país, es el tema del financiamiento. ¿Cómo se va a financiar nuestro tiempo? Y uno de los temas que también eso le ha afectado a todos los partidos políticos en estos países, cómo divulgan quiénes patrocinan sus campañas. ¿Cómo va a ser en el caso de nuestro tiempo? Sin duda, eso es un tema súper importante. Como te decía, la transparencia es uno de nuestros 7 principios fundamentales y estamos convencidos de que fue uno de esos factores de desconfianza entre los ciudadanos y los partidos. Nosotros en nuestra página web, por ejemplo, ya tenemos habilitada una sección de transparencia donde tenemos publicados nuestros estatutos, la lista de nuestros miembros fundadores y la lista de las personas que nos respaldaron con su firma para empezar a hacer este ejercicio de ser completamente transparentes en las personas que nos están apoyando. Además, también estamos comprometidos y estamos construyendo esta parte de la sección de transparencia y somos el único partido en el país que tiene una dirección de transparencia. Es decir, dentro del Consejo Directivo de Nuestro Tiempo, que es la institución donde se toman, la instancia donde se toman las decisiones, hay una persona que está encargada de siempre asegurarse de que es un eje transversal de todas nuestras acciones. Entonces vamos a publicar no solo lo que nos pide la ley, sino yendo más allá, teniendo esta dirección de transparencia y publicando quiénes son las personas que donan a Nuestro Tiempo y cómo nosotros gastamos esos recursos. ¿Ustedes les van a poner un monto máximo, por ejemplo, a los donantes? Porque como se ha visto, los partidos políticos reciben de empresas cientos de miles de dólares. En el caso de ustedes, ¿han considerado hay un máximo que le vamos a pedir a un donante? Sí. Porque por este tema de que se puede dar a malas interpretaciones o se puede dar también a otro tipo de análisis sobre eso. Estamos definiendo justamente cuál va a ser la cifra máxima, pero sí vamos a establecer ese techo y dentro de esta misma lógica lo que queremos es democratizar el financiamiento, digamos, y cambiar un poquito esta cultura de que los partidos tienen dueño y que las personas que financian un partido tienen que ser 5 o 4 grupos que tienen intereses. Entonces, queremos romper con esto, sabemos que es un proceso cultural, sabemos que nos va a tomar tiempo, pero, por ejemplo, las personas, los miembros afiliados de Nuestro Tiempo aportan una cuota voluntaria, los miembros fundadores, que son 100 miembros fundadores que te pide la ley para poder inscribir el partido, también aportan esta cuota voluntaria y con esto es que hemos podido mantenernos a flote y mientras vayamos expandiendo nuestra base de miembros es que vamos a seguir, digamos, creciendo en esta base amplia de colaboradores que quieran aportarnos. Tengo que hacer la pausa. Al regresar hablemos un poco la lectura que tiene Nuestro Tiempo sobre la agenda política del país, de la coyuntura y también la relación del gobierno con la Asamblea Legislativa. Regresamos. Gracias por seguir junto a nosotros en 8 en punto. Continuamos platicando esta noche del martes 24 de septiembre con Aida Betancourt y Andy Feiler, de miembros del partido político Nuestro Tiempo. Ahora, hay un aspecto aquí que quiero ampliar y cambiemos de tema. Ya hablemos particularmente de asuntos de coyuntura. Hemos hablado en 2 segmentos un poco del partido, de su radiografía, de cómo también se leen en un entorno un poco complejo. Me refiero a la aceptación a los partidos políticos, Andy, pero particularmente ya vamos 4 meses de la gestión del nuevo gobierno. ¿Cómo califican ustedes este gobierno por sus acciones y por sus discursos? Bueno, a pesar de que ya llegando, no sé si ya se cumplieron los 4 meses, aún considero que es muy poco tiempo para emitir un juicio de valor sumamente amplio por cómo se ha desenvuelto este gobierno. Aunque hay algunos signos que son preocupantes para los ciudadanos que estamos viendo esto desde afuera, ¿no? Y es que hay signos de autoritarismo y de populismo que realmente hacen daño y provocan más división dentro de nuestra sociedad y creo que más división no es lo más saludable para poder gobernar. De hecho, creo que ese sentimiento de división es algo que tuvo que ver también con el declive de los partidos políticos del que estábamos platicando anteriormente. Y también considero que es un poco imprudente poder que no poder respetar el Estado de Derecho, la separación de los órganos del Estado y tener esas intenciones, digamos, de coercionar a los distintos actores de la toma de decisiones en nuestro país. Creo que eso no es muy saludable, pero al final del día quienes van a poder
emitir un juicio de valor que es el que va a poder ser el que califique realmente a este gobierno y a quien preside este gobierno, son los ciudadanos, y ellos son los que están a las expectativas. Las expectativas con las que recibieron este nuevo gobierno son muy altas, tienen una gran responsabilidad ellos como gobierno de poder mantenerse a esas expectativas de los ciudadanos, y los ciudadanos hoy son más críticos y creo que no dejarían pasar malas acciones que vuelvan a traicionar esa confianza. Bueno, mencionaste dos palabras, autoritarismo y populismo. ¿Esto ustedes tienen indicios o ven cosas así en la práctica en estos 4 meses? ¿O sería demasiado exagerado decir esto? Bueno, han habido pequeñas situaciones, parte del discurso también. No quisiera ahondar demasiado en esto, creo que realmente, como te decía, quienes tienen que emitir ese juicio de valor son los ciudadanos, pero son pequeños signos y, como decía a un inicio, falta todavía, es muy poco tiempo para poder emitir este juicio de valor sumamente amplio. Tenemos que estar pendientes, vigilantes y críticos de lo que se está haciendo. Nosotros, cuando después de los resultados de febrero, fuimos muy tajantes en nuestro discurso, en nuestros mensajes, que desde esta fuerza política que nosotros estamos construyendo, pues cuando algo salga bien, nosotros vamos a estar ahí para poder apoyar, y cuando salga algo más vamos a alzar la voz con muchísima más fuerza. Pero en este momento el rol en el que desde nuestro tiempo nos encontramos no es un rol de ser oposición, sino es un rol de ser proposición, no en son de otra fuerza política o otro actor político, sino de realmente atender las necesidades de los ciudadanos. Ahora, hay un aspecto acá. ¿Cuál es la lectura que ustedes tienen en este momento de la interacción o de la relación que se está dando entre el presidente de la República, el gobierno, con la Asamblea Legislativa, particularmente con Arena y el FMLN? En redes sociales se discute, ya se han posicionado varios aspectos, 96% versus 4%, estás a favor o en contra del presidente. ¿Esta lectura ustedes consideran que es muy maniquea, esta construcción muy maniquea de las cosas, en función de esta interacción que se está dando entre el presidente con diputados, particularmente estos dos partidos que les mencionaba? Yo creo que sin duda es una visión muy maniquea, y creo que, sobre todo viendo las cifras que tú nos mostrabas y conociendo también la aprobación de la que goza el presidente actualmente, lo que tiene es una gran oportunidad si tiene tanto apoyo popular, de hacer cambios sostenibles, de hacer bien las cosas, de poder impactar la vida de los salvadoreños con soluciones que no sean simplemente mediáticas, que no sean solamente acciones populistas, sino realmente de impacto real. Y esta gran oportunidad conlleva una gran responsabilidad, es decir, si al final nosotros seguimos viendo comportamientos que incurren en o que vuelvan a nacer comportamientos de corrupción, de nepotismo, de engaño a los ciudadanos, creo que se va a generar una gran decepción, y ese descontento de los ciudadanos va a volver a impactar en cuanto a la desconfianza hacia la política. Yo creo que también hay un tema que Andy tocaba, y es el tema del autoritarismo y el vivir en democracia. Yo no viví la guerra, y creo que a veces nuestra generación, porque no la vivió, olvida las ganancias que tuvimos en el 92 con la firma de los acuerdos de paz, y no tenemos que como tomar por hecho vivir en una democracia donde tenemos libertades, donde ahora podemos expresarnos libremente, donde tenemos acceso a la información, donde podemos exigir respuestas al gobierno, donde hay una mayor conciencia de que los representantes tienen que responder a los ciudadanos, y eso es importante que sea algo que se mantenga durante esta presidencia. Nosotros hemos visto y vimos con preocupación, por ejemplo, unas decisiones arbitrarias acerca de qué medios entran o no a las conferencias de prensa, quiénes tienen acceso o no a los funcionarios, y esto no es algo nuevo de este gobierno, esto había pasado anteriormente, pero si nosotros hemos tenido un discurso de que este gobierno va a estar cerca de la gente y va a hacer las cosas bien, creemos que estas son acciones que realmente van a demostrar ese compromiso. Hay un aspecto acá, antes de irme a la pausa, que creo que es relevante y me permite desarrollarlo con más tiempo en el último segmento, pero ha estado en discusión particularmente el plan de control territorial. La lectura que ustedes tienen de este plan es qué marcaría la efectividad del órgano ejecutivo desarrollando este plan, porque es su apuesta principal. Se habla de fase 1, fase 2, ya se ha mencionado por el ministro de Seguridad una tercera fase y un financiamiento para esto. ¿Cuál es la lectura que ustedes tienen en este momento de dicho plan? Pues nosotros también estamos a la espera de tener también más información acerca de, por ejemplo, hemos visto una reducción de homicidios que es evidente, que es un hecho notorio y que lo vemos con mucha satisfacción porque son vidas de salvadoreños. Pero tampoco tenemos información acerca de cuáles son las acciones
posteriores a esto para que esto sea algo sostenible, no solo sea un paréntesis en el tiempo y luego haya un repunte. Hemos visto también que ahorita las acciones, a pesar de que si bien es cierto es un plan progresivo, ahorita se ha enfocado en represión y un discurso que imita un discurso de mano dura que hemos visto en los gobiernos anteriores y que en muchos casos no ha dejado resultados. Entonces creo que hay que esperar para ver cuáles son, en qué consisten las próximas fases y si realmente van a ser efectivas y sostenibles en el tiempo, para que el tema de seguridad y de delincuencia, que es la preocupación principal de los salvadoreños, y no solo te lo dicen las encuestas, te lo dice cada persona con la que hablas y que nosotros, por ejemplo, en la recolección de firmas o ahorita hablando con los ciudadanos, lo constatamos. Es la preocupación principal, pero es importante saber a costa de qué y cómo el gobierno le va a apostar a que esto sea una solución sostenible en el tiempo, apostándole a prevención, a desarrollo y no solo a un enfoque de represión. Tengo que hacer la pausa. Al regresar ampliemos otros elementos, por ejemplo, vinculados a política exterior, el reciente acuerdo de cooperación que ha firmado el gobierno de El Salvador con el gobierno de los Estados Unidos y otros elementos. ¿Cuál es la postura de los representantes de nuestro tiempo? Al regresar. Último bloque de esta plática que hemos tenido en el transcurso de esta hora con representantes del partido Nuestro Tiempo. Aida Betancourt, Andy Feiler son nuestros invitados de esta noche. Quiero pedir a producción nos puede poner en pantalla unas declaraciones que brindó Benjamín Cuellar, que fue director del IDUCA por mucho tiempo, y él daba su posición sobre este acuerdo de cooperación firmado recientemente entre el gobierno de El Salvador con el de Estados Unidos y hace la mención de un tercer país seguro. Escuchemos lo que dijo. Es el tercer país seguro. Yo creo que Trump, ¿verdad?, ha cumplido la promesa de construir el muro. Solo que no lo hizo con ladrillos, ¿verdad?, ni con cemento. Lo hizo con presidentes que le agachan la cabeza, ¿verdad?, y no piensan en su connacional, sino que piensan en quedar bien con el señor inquilino de la Casa Blanca, ¿verdad? Es el Salvador se ha convertido entonces en el tercer país seguro. Bien, en función de esas declaraciones, Andy, ¿cuál es tu reacción? ¿Coincidís o no coincidís con esa postura? Bueno, solo brevemente creo que ahí puede ahondarte un poco más sobre ese tema. Se firmó un acuerdo de la ministra con Estados Unidos, la ministra de Relaciones Exteriores. Lo que a mí me preocupa en lo personal es que mintió en sus declaraciones cuando dijo que dentro de ese acuerdo había, por ejemplo, mayor visas de trabajo para los salvadoreños. Y hoy ese documento se hizo público, creo que ahora de hecho, y eso es mentira. Sí. Yo creo que en este tema, y estoy de acuerdo, este es un acuerdo como el que se firmó con Guatemala, con Jimmy Morales, donde el país se establece como un tercer país seguro sin decirlo, porque el término genera demasiada polémica. Y yo creo que esto eleva bastantes interrogantes, no solo el tema de la transparencia y de saber cuáles son las condiciones de este acuerdo, qué se dio El Salvador a cambio. Además, nuestro país, logísticamente, tenemos a una persona encargada de de tramitar las solicitudes de asilo, entonces, es decir, a nivel de capacidad institucional estamos muy cortos, pero esto es algo que yo creo que la piedra angular de esta discusión debería ser la dignidad de nuestros migrantes. Esto es una bofetada a los salvadoreños que están solicitando asilo, que están huyendo de condiciones donde su vida corre peligro en muchos casos, y firmar este acuerdo y darle la espalda completamente sin reconocer la dignidad de nuestros connacionales es lo que a mí me parece también grave de parte de un gobierno. Para nosotros, desde nuestro tiempo, lo vemos con mucha preocupación, sobre todo porque creemos que este tema, el tema de la migración y el refugio es algo que responde a muchas problemáticas estructurales de nuestro país y que debe ser una prioridad de los gobiernos de diseñar políticas públicas para prevenir esta huida de este país en fuga, como dice Amparo Marroquín, un país en fuga, pero además, ¿cómo generamos que las condiciones en las que las personas que decidan irse sean seguras y dignas? Y el tema de la dignidad y el tema de cómo reconocer esa condición de vulnerabilidad de los salvadoreños que tienen que mirar en esas condiciones es fundamental y recae en un tema de empatía,
que está faltándole a los políticos actuales y que para nosotros tiene que devolverse a la política. Antes de pasar a algunos comentarios que han llegado por las redes sociales, comentarios o preguntas, hay dos aspectos que quería consultarles, Andy, tener una lectura, porque eventualmente, bueno, ustedes van a competir en las elecciones del 2021, vendrán las demandas o solicitudes de la gente, cuál es su plataforma, cuáles son sus posicionamientos ante diversos temas. Tendremos pues tiempo y espero que en otras ocasiones nos acompañen para hablar de eso, pero quiero consultarte sobre dos en particular, si ya lo han discutido, tienen un posicionamiento en el partido. El primero es el tema del agua, particularmente desde nuestro tiempo, ¿cómo ven el tema del agua? Si el ente rector deben estar privados o no. Y el otro tema es el de la amnistía, involucrados a personas en violaciones de derechos humanos en la época de la guerra. ¿Cuáles son sus posicionamientos ante esos dos temas? Bueno, como este es un proceso en el que todavía nos estamos estructurando, construyendo muchas de las dinámicas de diálogo dentro del partido y cómo vamos a exteriorizar eso, son conversaciones, muchas entre esos dos temas, donde efectivamente hemos platicado, pero son conversaciones muy densas, donde hace falta que quienes lideramos ese proyecto discutamos y debatamos más, que lo creemos así. Pero, por ejemplo, con el tema del agua. Me mencionaste sobre el ente rector, eso ya sería darte una postura sobre alguna propuesta de ley o que pueda surgir en la Asamblea Legislativa. Todavía no tenemos incidencia en la Asamblea Legislativa, no hemos entrado en la discusión pensando en una reforma per se, pero sí, desde nuestro tiempo, sí tenemos una agenda que queremos apostarle de aquí en adelante, una agenda con apuesta, una agenda verde, una agenda clara de medio ambiente, tomando en cuenta las condiciones del cambio climático, sabiendo que el cambio climático es una realidad. Con lo segundo, que de igual manera no hemos tenido esta discusión muy densa, quizás esta postura que te estoy dando es más personal que colectiva del partido, pero sí creemos que es importante tener en cuenta el respeto hacia la memoria histórica de nuestro país. Te lo resumo de esa manera. No soy un joven de 26 años, no viví las consecuencias de esa época, pero mis abuelos, mis padres sí, las historias que escuchamos y que quieras o no, esto generan daños colaterales y mucho de eso que también tienen que ver con los problemas estructurales de nuestro país actualmente, pero creo que lo mínimo que hace falta en nuestro país, en honor a la memoria histórica, es poder reconocer la verdad de los hechos. Muy bien, le pedimos a producción, nos pone en pantalla algunos de los comentarios rápidamente y cerraríamos con la valoración o reacción de Aida sobre esto, algunos de los comentarios. Bueno, saludos Carlos desde Morazán, gracias, muy amable. Elmer Ayala, la política es buena y necesaria para nuestro país y me alegra mucho ver que se constituyen nuevos actores como un nuevo partido político, ya que esto fortalece la democracia y la participación especial de los jóvenes. Espero hagan la diferencia. Felicitaciones. El mensaje de Elmer. Nuevamente, bueno, leo el de Rafael Mengíbar porque es una pregunta. ¿Cuál es el modelo socioeconómico que propone el nuevo partido? Basado en la Constitución, la realidad salvadoreña y el contexto mundial. Y rápidamente, el de Elmer. Sin duda serán criticados por lo de centro, pero si trabajan con convicción en lo humanista, esto opacará cualquier crítica destructiva. Ubicar a la humanidad al centro de todo proyecto es importante, sobre todo si es un proyecto que participa para mejorar nuestro país. ¿Tenemos un comentario más? Entonces, Oscar López, ¿romperá acaso nuestro tiempo la tradición de no revelar a sus financistas? Francisco Girola Cibrián, ¿qué piensan los miembros de nuestro tiempo sobre el acuerdo que firmó el presidente Bukele con los Estados Unidos? Bueno, son de varios comentarios. En el último ustedes pues ya brindaron su posición, pero aprovecho porque solo me restan 2 minutos, Aida, para tener una reacción a algunos de los comentarios que gentilmente pues los amigos nos han compartido. Seré breve. Claro. Muchas gracias a todos por los mensajes de ánimos y sobre todo al tuitero que nos decía que era importante trabajar en el tema de la convicción humanista. Y eso es lo que nosotros creemos que es fundamental y que va a ser la punta de lanza del trabajo de nuestro tiempo, es devolverle la dignidad a la política, tener empatía y recordarnos que la política es la vocación de servicio y trabajar para mejorar las condiciones de los salvadoreños. Algo también que quería que es titero en el tema de la ley de reconciliación, que nosotros en el momento en el que se estaba discutiendo tuvimos una discusión bien interesante también dentro de nuestro tiempo, sobre todo porque hay varias generaciones, entonces fue un diálogo muy rico y uno de los puntos principales es reconocer la dignidad de las víctimas, el derecho a la verdad y también el tema de quiénes son los que están discutiendo esta ley y quiénes la van a aprobar. Por un tema de transparencia, las personas que tienen intereses en cuidarse sus espaldas con una ley como esas no deberían de ser parte de la discusión. Y eso es lo que yo creo que es indignante y que, de nuevo,
es un tema que marca cada vez más distancia entre los ciudadanos y los políticos que están ahí buscando aprobar leyes que solo son para su beneficio personal. Quiero darle las gracias por haberme acompañado, Aida, Andy. La invitación está hecha para que nos encontremos en otras oportunidades y tener su lectura ya de la coyuntura política, de procesos que se van dando y cómo también va la marcha del partido político. Gracias por haber estado con nosotros. Muy amables. Buenas noches. Gracias por la invitación. Buenas noches. Buenas noches. Y a ustedes también, amigos. Buenas noches. Será hasta mañana, 8 en punto.